le va? Bienvenido. Una buena noche. Estaba haciendo números, ¿no? Porque a veces en la Argentina real de todos los días hay que hacer números. Usted los hace cuando va al súper, usted los hace cuando va al almacén, al chino, o cuando se junta con su marido a sacar cuentas. Valor del dólar, inflación, desempleo, actividad económica, recesión, pobreza. ¿Qué términos que a uno le dan como una sensación extraña, ¿no es cierto?, de analizar. Hoy invité a Damián de Pache para hablar sobre la realidad argentina económica y lo que viene y lo que puede llegar a ocurrir. Después de los títulos, aquí en Íntimo y Personal. Se lo presento. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Damián de Pache tiene una particularidad, ¿no? Habla de cosas que realmente nos sorprenden y a veces nos preocupan como argentinos, pero debo reconocer que lo dice con total y absoluta claridad, porque hay colegas tuyos, total lo digo yo, que no soy ni economista ni licenciado en comunicación social como vos, no se va a enojar nadie, que empiezan, no, porque los guarismos teniendo en cuenta los índices inflacionarios, y yo hay cosas que las entiendo y hay cosas que no las entiendo. Y la señora, por ejemplo, que está embarazada, dice, no, yo no entiendo el tema este de la leche, que la leche 1, que la leche 2. Vos debo reconocer que tenés la particularidad de hablar fácil. ¿Vas a hablar fácil hoy? Sí, vamos a hablar fácil. Acá hay un tema. Yo soy comunicador social y además estudié economía. Y a veces pasa que economistas puros quizás no interpretan el campo de la comunicación, pero sin embargo son excelentes economistas, ¿no? Lo mío es el periodismo económico, entonces uno quizás más está tratando de bajar a la calle en lenguaje sencillo aquello que quizás es un poco más complejo. Yo digo, la pregunta común de toda la gente, ¿no? En un país donde vos, qué sé yo, tirás un ají y te nacen montones de otras verduras, donde la tierra es fértil, donde tenemos una inundación, sufrimos por la inundación, nosotros y el campo, y de repente eso se revierte y tenés una cosecha récord. ¿Cómo puede ser que siga creciendo el índice de pobreza y que afecta a la sociedad, Damián? Bueno, a ver, Argentina tiene un tema que su economía es muy precaria, y el tema de la inclusión social en el tiempo se fue perjudicando muchísimo. Vos fíjate lo siguiente, Argentina podría dar alimento a 400 millones de personas en el mundo. Somos 42. Escuchaste el dato, ¿no? O sea, la Argentina con lo que produce, o podría producir, para darle de comer a 400 millones de personas. Somos 40. Y somos 40. ¿Cuál fue uno de los motivos de campaña, pre-campaña electoral de Macri? Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. ¿Qué digo yo? Sí, que significaría que todo esto que hablamos del campo se traslade a la industria y Argentina llegue a góndola de supermercado en el exterior. Bueno, Argentina tiene graves inconvenientes para ser su propio supermercado. O sea, el nuestro. Claro, queremos ser el supermercado del mundo, pero tiene graves inconvenientes para ser su propio supermercado. Bueno, ¿cuáles son esos problemas? Uno de los problemas importantes ha sido la inflación, lo cual ha generado durante mucho tiempo que la inversión en Argentina caiga, el sector privado, las pymes dejan de invertir en alimentación, tenés muy pocas pymes que se dedican a la exportación, el conglomerado de alimentos debería dedicarse en ese volumen a exportar más. De las pymes que exportan, solamente el 1,5% exporta. Frondizi decía... Desarrollista histórico. Sí. Decía en su momento que era muy importante que la empresa se familiarice con el mercado interno. Y había un economista sueco que se llama Stefan, fue ex ministro de Economía sueco. Y él lo que contaba era que era muy importante lograr densidad interna, o sea, familiarizarse con la producción. Argentina, las pymes que se familiarizaron con la producción y se dedican al mercado interno, después tienen graves inconvenientes para sostenerse en relación a los ciclos fluctuantes de nuestra economía. Funden muchas empresas. De hecho, estamos en un contexto donde ¿qué está pasando? Hay procedimiento preventivo de crisis. Vos sabés que yo leía Economía Pyme, este libro es de Damián, Economía Pyme, pensar en grandes siendo pequeños. Y yo creo que la gran potencia o la gran posibilidad de crecimiento de la Argentina son las pequeñas y medianas empresas,
¿Querés tomar el café? Tómalo, Sí. tranquilo. Estás en un lugar donde la Hermoso, gente escucha ruidos, tacitas, estamos viendo imágenes de lo que es este lugar maravilloso. ¿Te gusta este lugar? Me encanta. ¿Estás cómodo? Y además me llamó la atención esa tetera. Sí, te la querés afanar. No, pero la No, querés pero llevar. voy a tomar el café. Tomar el café y la tetera no te la podemos dar. Pero es una tetera china que ha llegado. Pero bueno, lo que decías esto, Damián, yo pregunto, ¿no? El otro día charlaba con un productor de vino. Digo, bueno, ahora la vitivinicultura con el dólar a 42, me dijo, seguimos en problemas. Digo, no, pero los frutos rojos en el sur, ahora con el dólar a 42, no, porque con los costos internos seguimos en problemas. Entonces digo, todas las economías regionales que son tan importantes, no solamente para nuestros supermercados, sino también para exportar, también están en problemas. Entonces, ¿devaluamos o no devaluamos? Y cuando devaluamos, la verdad, no logramos el objetivo que es tener un precio adecuado para poder exportar. Primero, ahí tenés dos situaciones. Mira, de la devaluación que arrancó a fines de febrero, vos lo que tuviste que en ese raíz, el precio del vino en el mercado interno cayó. O sea, muy raro porque obviamente hay una inflación de costos que debería derivar a precio, porque tenés parte de insumos importados en ese vino. ¿Y qué pasa en el exterior? Bueno, uno piensa que solamente devaluando inmediatamente el mundo se entera y si Argentina devaluó, vayamos a comprar vino a Mendoza, claro. Claro, y no. La realidad tenés que ir y mostrarlo, claro. Ir y mostrarlo, mostrar que sos competitivo, que tu precio va a ser equilibrado durante cierto tiempo y que no vas a volver a fluctuar, que hoy vas a ser barato y mañana vas a volver a ser caro. El tipo dice, sí, no, está bien, el vino mendocino es bueno, pero mirá que yo ya tengo el chileno y lo vengo teniendo hace 15 años. Sí, da un poquito de bronca cuando uno tiene la posibilidad de visitar grandes capitales y se encuentra con el famoso en el Toro, sí, el chileno, ¿no es cierto? Y si ¿dónde están los vinos argentinos que son tan buenos? Pero hay que ir a ofrecerlos, ir a venderlos y darle estabilidad al que te compra, ¿no? Entonces volvemos a lo siguiente. ¿Qué requiere el empresario para invertir? Estabilidad. Porque así como se la pide el cliente, estabilidad, el empresario para proveerle esa demanda en relación a una oferta requiere estabilidad. Hay un dato en las pequeñas y medianas empresas que el otro día me decías que las hace imposible funcionar. Me hablabas, si el dólar aumenta, se pasa a tasa, Sandleris creo que se llama, sí, más un saludo grande al señor presidente del Banco Central, te aumenta la tasa. Y me decía Damián, bueno, lo vas a contar, que con esas tasas es imposible funcionar para una empresa pequeña y mediana. Absolutamente. En Argentina. Cuando Sandleris arrancó con esta política monetaria, justamente él mismo mencionaba que era muy difícil sostener ese nivel de tasa durante mucho tiempo y todos los economistas pensaban eso. La realidad es que con el tiempo, quizás el problema mayor fue en enero, porque él lo que decía es que iba a bajar tasa cuando haya síntomas de baja de la inflación. ¿Qué pasó en enero? Subía la inflación y él bajó tasa, al 43%. El mercado lo cobró eso, porque si, flaco, el premio que me estás dando en pesos en relación a la evolución de inflación... Por no ir al dólar. Por no ir al dólar, ahora lo que... Exactamente. Entonces tuvo que subir el premio que da en pesos y la realidad es que el premio es muy alto para los bancos, hoy en el orden del 66-67%. Perdón. ¿Perdón? Sí, 66-67%. O sea, yo te hago una pregunta, a ver si te entiende, muchacho que está sentado ahí, que son Edita y Alicia que me está mirando. Yo digo, si vos tenés un cheque de 100.000 pesos y tenés que ir a cambiarlo porque lo tenés con fecha a 30 días y vos necesitas el efectivo, no sé, la cueva, suponete, ¿cuánto te da sobre esos 100.000 pesos a 30 días hoy? Bueno, te va a dar en el orden de hoy de un 55 a 70% de acuerdo al tiempo, digamos, que vos lo quieras reventar ese cheque, que es lo que estuvo pasando en el mercado. Y si vos querés financiarte en el mercado, vas a hacerlo a una tasa superior al 70%. ¿Qué empresa puede llegar a generar un repago sobre eso? Supongamos que la situación viene que el consumo intenta crecer en el último trimestre del año, ¿no? Entonces vos te endeudaste los una tasa... Los brotes verdes. Claro. Yo no los veo, ¿vos los ves los brotes? No. Ponele que te endeudaste el 70% para mostrar un caso claro. Y ajustaste el precio en nivel de inflación, 35% del año. ¿Y dónde está el diferencial? Es imposible. Para una pyme, pagar esa sobretasa... No, pero hay más, hay ganancias,
hay ingresos brutos. Costos. ¿Cuánto le cuesta un empleado en blanco a una empresa pequeña y mediana? 29,5%. O sea, si le paga, si le paga, vos hablas claro, Sí. si le paga 25.000 pesos, Sí. ¿cuánto más le cuesta para pagarle al Estado a una empresa? Bueno, ahí estás hablando, más o menos va a tener un salario bruto de unos 32.000 pesos. O sea que Eso genera negro. eso genera que Argentina sea uno de los países con mayor economía informal en el mercado laboral. Pero ahí yo creo que nosotros tendríamos que ir hacia una situación donde las pymes, por eslabón, microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, tengan costos impositivos laborales progresivos. Es decir, la micro casi te diría que tendría que pagar muy poquito por su economía de escala. La pequeña un poquito más y la mediana, obviamente, quizás no un 29,5%, un poco menos, pero debería pagar más por economía de escala. Pero ¿cuál es la situación? ¿Por qué digo yo que debería ser por escala progresiva? Porque un microempresario que tiene de 5 a 10 empleados, su economía de escala es muy pequeña, y en definitiva, darle ese beneficio al microempresario, la Fundación del Observatorio PYME dice que si vos le sacás la pata al Estado en el campo laboral y le sacás la pata al Estado en el mercado en el campo impositivo, en 5 años tendríamos 1 millón más de empresas nuevas y 1,5 millones más de trabajadores. Argentina está viviendo un proceso de desertificación empresaria del año 2011 al 2019. Son más empresas pymes las que cierran que las que abren. Eso es terrible porque es el sustituto potencial de aquello que todos los ciudadanos, sobre todo la clase media, se queja sobre el oficialismo de la oposición, que se llama planes sociales. Si la pyme genera empleo, o el microempresario genera empleo, es un potencial sustituto de alguien que está cobrando un plan. O sea, el sector privado se hace cargo de algo que está sosteniendo el Estado. ¿Por qué es virtuoso eso? Porque si yo le saco la pata del Estado al microempresario y me genera empleo, evidentemente estoy sacando un costo impositivo, estoy bajando el costo impositivo porque el plan social lo estoy pasando al sector privado, quien se hace cargo. Ahora yo te hago esta pregunta. Esa persona que está cobrando, ¿cuánto vale un plan social? Promedio, sea el plan que sea. Hoy está en 2.600 pesos la AUH. ¿La? AUH, o Asignación Bueno, pero hay otros que cobran 7.000, 8.000, Sí, claro. 9.000. Yo te hago esta pregunta, el tema famoso de la dignidad del laburo, ¿no? Si vos estás ganando 9.000 pesos con un plan social quedándote tomando cerveza en tu casa y yo te ofrezco 12, hay mucha gente que dice, no, yo me quedo en mi casa porque yo tengo un plan, la gorda, o sea, mi mujer tiene un plan, mi suegra que también tiene un plan. A mí me parece que ahí hay que modificarlo de raíz porque si no, no va a cambiar la Argentina. Lamentablemente se ha hecho del trabajo una excepción. Entonces, somos muy pocos los que aportamos para aquellos que cobran planes sociales. Yo no quiero asustar a la gente con números, pero si yo no me equivoco, 21 millones de personas viven del Estado en la Argentina. Sí, y se hace un Estado insostenible, lo dijiste vos, no lo digo yo. Sí. Y bueno, esa es parte de la presión tributaria que también tenemos. O sea, los maestros, perdón, porque si no me van a... Los maestros hacen falta, los policías hacen falta, es el Estado. Ahora, hay cargos en el Estado que vos sabés que cobran más de 100 y 150.000 pesos innecesarios y no se corrige cuando el señor Duhovne va a ver a la señora francesa. A ver, desde la presión tributaria respecto del Producto Bruto Interno pasó el 2003 a la fecha del 22% al 47%. O sea que imagínate que lo que producimos, Traducilo. casi la mitad de lo que produce la Argentina se lo lleva el Estado. Para sostener un país normal, decime, ¿cómo es la repartija? Bueno, un país normal está en el orden del 27%. O sea, un 20% más. Un 20% más, sí. Bien. Y además, obviamente, un país normal con menor presión tributaria tiene mayor generación de empleo en el sector privado, porque es un incentivo básico, es el primer incentivo. ¿Cuál es el riesgo que tengo yo por invertir en relación al costo del Estado que me está sacando parte de mi inversión? Ese es un riesgo básico para iniciar una empresa. Y el segundo es, ¿están las condiciones como para que yo invierta? Claro. Pero el primero es decir, mi empresa no funciona, ¿cuánto tengo que agarparle al Estado? Yo no produzco nada. ¿Cuánto es mi costo fijo? Me está quedando poco tiempo, tomá café, tengo 18 preguntas para hacerte. Tarjetas de crédito. Ya no hay cuotas. Yo me acuerdo que a veces vos comprabas y podías comprar en 12 meses sin interés. Y se iba licuando el precio de la cuota, concretamente. Hoy ni se te ocurra comprar con tarjetas de crédito, comprá con débito, porque si comprás con crédito, tratá de tener la guita antes,
para saber cuánto te va a costar, porque si tenés que financiar la tarjeta, traducilo, Dipache. Te cuento lo que pasó. Las familias argentinas, lo que le estuvo sucediendo es que cuando pasaba que ponía la tarjeta y pagaban 12 cuotas, el salario futuro iba a ser mayor al presente y le iba a ganar a la inflación. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Desgraciadamente, el salario perdió contra la inflación, claro. Y a pesar de que vos apalancás precio presente con cuotas futuras distribuidas en 12 cuotas, cuando llegás a la cuota sexta, generalmente es la cuota sexta, tu salario perdió poder adquisitivo porque te aumentó precios regulados, gas, luz, agua, transporte. Por lo cual tu capacidad de pago disminuyó en relación al valor de la cuota y en relación al valor de tus ingresos. ¿Qué termina pasando? La gente termina financiándose con el mínimo del resumen de tarjeta. O sea, viene el mínimo resumen, paga el mínimo y deja el saldo restante. ¿A cuánto se financia eso? ¿A cuánto? 100%. Bueno, barbaridad. Es una motilla. Es una mochila de plomo. No, pero desgraciadamente la mora en tarjeta de crédito en Argentina pasó del 2,5 al 3,5%. La mora en tarjeta de crédito. La mora. La mora, la deuda. Y eso es un problema porque claramente le resta capacidad de compra a muchos argentinos que ya están fuera del mercado. ¿Alguna vez te hicieron una propuesta política? Sí. ¿Trabajar en un equipo dónde? ¿Quién te ofreció? Me ofrecieron de todos los partidos, digamos, sin nombrar el partido, me ofrecieron de izquierda, de centro y de derecha. Y yo la verdad que me considero un técnico y me gusta hacer. En algún momento trabajé como técnico para la política y vi la capacidad la voracidad de la política de trabajar en relación a tiempos que no comulgo. Me parece que uno tiene que poder hacer y no tener que esperar a tener que decir un discurso que cae bien o que quede mal para un momento indicado. El momento técnico siempre es indicado en el momento técnico. No hay momentos políticos para la técnica, ¿se entiende, no? Sí, por supuesto, por supuesto. Los problemas económicos de la Argentina que son serios y graves, según Dipache y según usted que ve televisión y escucha radio todo el tiempo, ¿se solucionan políticamente o técnicamente? Se solucionan que la política entienda que hay problemas técnicos. Buena esa. Y la realidad, ¿cómo se soluciona? Bueno, en definitiva, la política promete mucho, y va generando ansiedades que en el paso del tiempo generan frustraciones. Después no cumple. Yo digo, ¿no? Si el presidente Macri tiene problemas con el valor del dólar, con la inflación, con el desempleo que es del 9,1% según Dipache, no arranca la actividad económica, tenemos una recesión del 2,59 y una pobreza, anoté todo, ¿viste? Del 31,3. ¿Cómo ganas una elección con estos antecedentes? ¿Tenés tiempo de que esto se revierta para ganar una elección? Bueno, la apuesta de Macri me parece que es el fantasma del pasado y tratar de anclarse en el presente, pero la realidad es que el presente es muy malo, por lo cual lo debería ganar solamente por el fantasma. A mí me parece que Argentina tendría que ir a una propuesta mucho más sincera y decir, bueno, lo anterior no funcionó, esto no está funcionando y la tercera alternativa tiene el riesgo de volver a hacer una mezcla también del pasado. Es decir, el peronismo alternativo podría fusionarse con una mezcla del pasado y en definitiva tiene que ser bien clara la propuesta, porque en definitiva uno ya no puede prometer mucho. Acá, Ricardo, Argentina va a tener que pasar todavía por situaciones complicadas. O sea, vamos a un déficit cero, que se logrará el año, si no se logra este año, se va a lograr el año que viene. Eso es bueno. Sí, pero te queda un déficit secundario muy alto, que es la deuda. Y esa deuda hay que renegociarla, refinanciarla. O pagarla. Pagarla, y además vos tenés que generar las condiciones para que vuelva la producción. Y eso es sacarle la pata al sector privado, es bajar impuestos. Y vos no podés bajar impuestos si no bajás gasto público. Si vos querés prometer quedar bien con todos... Porque no me cierra el déficit después, claro. Porque no te cierra el déficit, claro. Y vos tenés que seguir financiándote con el mercado que no te financia y tenés que seguir al fondo. Ya lo vivimos en los 90. En los 90, ¿qué pasaba? Pagábamos intereses de deuda con más deuda. Claro. No, esperemos que no venga otro gobierno y que esa sea la propuesta, digamos, de seguir girando la deuda para adelante. Creciendo la deuda. Yo pregunto, ¿no? Hay un señor llamado Dante Sica, no sé si lo conocés, que es un hombre que es empresario, es un hombre empresario. Un consultor importante.
Digo, una persona que conoce perfectamente el manejo de la pequeña y mediana empresa, incluso ha tenido actitudes como ir a visitar a pequeñas, me he enterado, llama por teléfono y dice, quiero conocer tu metalúrgica, quiero conocer esto, quiero conocer aquello, quiero conocer lo otro. Y el otro día dijo, entre otras cosas, y sí, la verdad, no dimensioné el tamaño de la crisis. Y hace 8 meses que es ministro de la Producción en la República Argentina. Uno se deprime cuando escucha que la persona que tiene la responsabilidad de tratar de ordenar, en este caso, a las empresas, tenga una respuesta o tenga una reflexión de estas características. Es que le pasó a todos los funcionarios argentinos. Bueno, le pasó a Macri. Le pasó a Macri. Macri en enero dijo que la inflación estaba bajando y pegó un saque de 2,9% y en febrero 3,8%. Creo que la política se deja muchas veces entusiasmar por el mensaje político. Ahora noto un gobierno como desesperado por mostrar que hay números buenos. Y seguramente el campo viene bien. Y seguramente eso mueve transporte y almacenamiento, y la pesca viene mejor, y la minería viene mejor. Pero la realidad es que no alcanza con eso. Y en el medio también tenés que hablar de los problemas. ¿Cómo solucionás problemas? ¿Cómo solucionás que industria se te haya caído tanto, que las automotrices estén al 15,7% de la capacidad instalada? ¿Cómo solucionás, cómo contenés esa situación? Porque yo entiendo que la política también se trata de brindar buenos mensajes, pero me gustaría tener un votante y una sociedad que en definitiva es cómplice de que esté al tanto de aquellas situaciones que no son tan buenas y saber cómo las va a solucionar Macri, cómo la va a solucionar Cristina si es candidata o el peronismo alternativo en forma transparente. Porque la realidad es que a los jubilados se le ofreció la reparación histórica, y muchos aceptaron esa reparación histórica, pero la jubilación en Argentina sigue siendo baja y todos te dicen que la realidad es que el gasto social en materia de jubilado es inflexible. Ahora, cuando llegamos a la campaña, todos quieren solucionar la vida de los jubilados, todos quieren solucionar la vida de los docentes. En realidad, después vas a la ANSES y cobras siempre lo mismo. Y a los docentes se le paga siempre lo mismo, se le paga mal. Pero entonces digo, yo sé que la política consiste en dar buenos mensajes. A mí me gustaría una política que genere las condiciones para darle expectativa a toda la sociedad que poco a poco se va a ir siendo mejor. Pero no, poco a poco. Prometo que va a ser mejor y poco a poco estamos peor. Damián Di Pace tiene un montón de proyectos y de ideas para solucionar problemas que tienen que ver con los comercios o con la industria. Y hay uno que a mí personalmente, primero me preocupa y después me gustaría que me digas qué crees que están haciendo los gobiernos, que está haciendo este gobierno, los gobiernos municipales, que tiene que ver con la basura cero. Yo leí un artículo tuyo sumamente interesante acerca de la basura. Yo creo que algún día nos va a tapar la basura, porque se van cerrando los cinturones ecológicos donde se arroja la basura de todos los días, que usted, claro, la coloca en una bolsita, la pone donde estaba el incinerador y se olvida. En un país como la Argentina, donde la basura es basura y no es recurso, Para. donde la basura es basura y no es recurso. Es decir, ¿estás diciendo que hay países donde la basura se transforma en combustible, por ejemplo? Sí, o en gas. En países nórdicos se transforma en gas. En Francia se incinera esa basura, pero se renueva en energía, o sea, brinda energía. Esa basura en un país donde consideramos la basura basura y no recurso es un problema importante. Ahora, yo creo que también hay un cambio social. Yo juro que cuando veo a alguien tirando un papelito en la calle me pongo loco, porque a mí me parece que es un recurso que estamos perdiendo. Porque no ese papel basura. Se puede reciclar. Absolutamente. O sea, yo siento que perdemos un recurso. En la puerta de mi casa está el contenedor amarillito que vienen a buscar. Cada vez veo más chicos sacando productos de ese contenedor que lo van a vender al mercado. Y en parte me pongo contento porque están entendiendo que hay un recurso ahí. Claramente no me pongo contento que alguien tenga que trabajar de eso, pero sí entiendo que hay una concepción social sobre la basura donde muchos llevaron a ese contenedor esos recursos. ¿Se entiende, no? Sí, claro. O sea, hay vecinos que están llevando recursos, no basura, a ese contenedor. Eso es bueno. Reitero. Y se achica la bolsita. Y claramente, se achica la bolsita y podés reutilizar, la sociedad puede reutilizar eso. Pero creo que es mucho más cultural
que... Es un tema de educación, concretamente. Es un tema de educación. Ahora yo pregunto, eso es en el gobierno de la ciudad, donde de repente vas a una plaza céntrica y te encontrás con un contenedor enorme, con 4 empleados carísimos, que lo único que hacen es estar mandando mensajitos de texto y reciben una botellita de plástico cada 25 minutos. Otro tema, no lo vamos a charlar hoy con Damián, pero lo que quiero decir es, en la capital yo noto cierta educación, como decís vos, pero... Pasando la General Paz, tenés La Matanza, tenés San Martín, tenés Loma de Zamora, tenés Quilmes. A mí me parece que en el Gran Buenos Aires, gran productor de basura, no se ha tomado conciencia todavía de la importancia como recurso que tiene la basura. Sí, como importante sea como recurso. ¿Por qué es tan grande la diferencia? Bueno, yo creo que ahí es un tema de educación, creo que es un tema cultural generacional y es un tema también de ambiente. Yo siempre digo que la teoría del vidrio roto de Giuliani es genial. Porque la teoría del vidrio roto de Giuliani en Nueva York decía, bueno, si rompen una vidriera en la vía pública, un vidrio en la vía pública, Giuliani un cartel... es el de Nueva York, el de tolerancia cero. Exactamente. Rudolf. Si se rompe un vidrio en la Quinta Avenida, yo tengo 2 opciones. O lo dejo roto, o lo mando a arreglar inmediatamente, mostrando que esa conducta social está mal. Porque si no hay un proceso de imitación cultural donde parece bien que está bien romper los vidrios. Que no pasa nada. Exactamente. Claro, está bueno. Entonces, el orden lleva a una organización. Y a veces piensan, no hay que organizarse para tener orden. Sí, es real, pero hay veces que el orden viene el paso previo. Siempre mostrar algo ordenado organiza mejor las cuestiones, ¿no? ¿Lo encontramos en cualquier librería? Lo encontramos, está agotada la primera edición, vamos por la segunda edición. Es de Udeva, le mandamos un saludo a nuestro amigo Luisito Quevedo. Un genio. Se llama Economía Pyme, realmente muy pero muy interesante. Yo estoy repasando algunos artículos porque mi amigo Damián Di Pace me pide que le dé una opinión. Esas opiniones. Amigo, gracias por tu claridad. Simplemente decirte en el final, ¿hay esperanza? Siempre hay esperanza. Yo veo a muchos empresarios, pequeños emprendedores que me siguen consultando qué pueden hacer en este contexto. A mí me gustaría tener una Argentina donde ese chico que está en la universidad se transforme en una persona desarrollando su propio emprendimiento y no pensando en la relación de dependencia. Si esas mentes existen, claramente hay capacidad productiva a futuro. Amigo, gracias. Te voy a invitar aquí a la estancia, ¿no? Aquí en la Valle del 900, a disfrutar de la mejor carne de Buenos Aires. Esto también tenemos que exportarlo. Pero exportarlo con el valor de marca argentina con comercio. Te lo dejo para otro tema, para otro encuentro. Pero en Holanda hay 200 parrillas argentinas, gerenciadas por indios, italianos, españoles, hindúes. ¿Por qué no las gerenciamos nosotros? ¿Y por qué no tenemos la marca argentina, con la carne argentina, en el mundo, que es marca global y tenemos muy buen posicionamiento? Amigo, gracias. Un placer. Bueno, es la realidad de los días, nuestra Argentina de hoy. La analizó Damián Di Pace. Yo traté de entenderlo y espero que usted lo haya comprendido así. Hasta la semana que viene. Gracias. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Logra una transformación como la mía. Kit 317. Tinturas permanentes en crema. Tonos exclusivos para cada mujer. Tonos más intensos que realzan tu belleza. 42 tonos para cambiar las veces que quieras. Vos también elegí el tuyo y libera tu belleza interior.